Buenas noches, criaturas de la oscuridad. Pónganse cómodos, apaguen las luces, y si son lo suficientemente valientes, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad y país nos están escuchando, y qué hora es en su rincón del mundo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias en la noche. Lo que van a escuchar a continuación son relatos de personas comunes, que en un día como cualquier otro, se toparon con lo inexplicable. Si disfrutan de estas historias que nos quitan el sueño, no olviden dejar su like y, lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos intentando llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir trayendo más oscuridad. Ahora sí, empecemos. Historia 1. Hola a todos, no sé muy bien qué hago aquí. Nunca he sido de contar estas cosas, ni de meterme en foros a soltar mis rollos. Pero es que lo necesito. Necesito soltarlo. Contárselo a alguien que no me mire como si me hubiera vuelto loco. Llevo meses con esto en la cabeza y ya no puedo más. Se me ha quedado pegado a la piel. Me llamo Miguel y soy conductor de autobús. De esos que hacen rutas largas, nocturnas, cruzando media España mientras la gente duerme. La carretera, las luces tenues del salpicadero, el ronroneo del motor. Es un trabajo solitario, sí, pero hasta hace poco me gustaba, me daba paz. Ahora, cada noche es una agonía. Todo empezó hace, no sé, quizás 6 o 7 meses. Una ruta que hago a menudo, la de las 12:30 de la noche, de Madrid a no sé dónde. De esas que recoges gente en varios puntos y los sueltas en otros tantos. El autobús es de los modernos, con todas las pijadas. Una de ellas es un contador automático de pasajeros. Tú sabes, la gente sube, pasa por el sensor de la puerta y ¡pum!, suma 1. Cuando bajan, resta 1. Al final del trayecto, o en cada parada importante, contrastas el número de billetes vendidos con el número que marca el cacharro. Y siempre, siempre cuadraba, o casi siempre, alguna vez, se colaba un niño por debajo del sensor, o alguien se bajaba y volvía a subir por algo olvidado. Pero nada del otro mundo. Pues eso, una noche, en una parada intermedia, ya casi de madrugada, hago el recuento. Se baja el último de los 5 pasajeros que quedaban a bordo. Cierro la puerta, miro el contador. 6. Marcaba 6. Y yo, solo en el autobús. Me quedé mirándolo fijo. 6. Si se habían bajado 5, ¿cómo podía marcar 6? La lógica me decía que tenía que ser un fallo, un error del sensor, la vibración, qué sé yo. Hice lo típico. Abrí y cerré la puerta. Lo reinicié, le di unas patadas suaves al sensor. No te rías. Nada. Seguía en 6. Pensé, va, un fallo puntual. Mañana lo comento en la cochera, que lo revisen. Terminé la ruta con ese número 6 clavado en la cabeza. No le di mucha más importancia, pero al día siguiente, en la misma ruta, la misma hora, el mismo autobús, me toca siempre el mismo para esa ruta, pasó igual. Recojo a 20 personas en Madrid. El contador marca 21. Me río por lo bajo. Este sensor está tonto, pienso. Durante el trayecto siempre estoy echando un ojo al retrovisor. Ves a la gente dormida, otros con el móvil, el típico que lee, y yo, contando. 1, 2, 3, 20. Siempre 20 personas. Pero el contador, el muy cabrón, seguía en 21. Así, noche tras noche, siempre una persona más. Una puta persona más. Al principio era una curiosidad molesta, luego una broma interna. Mis compañeros se reían cuando les decía, oye, mi autobús tiene un fantasma que paga billete. Nadie le daba importancia. ¿Estás pidiendo un plus por pasajero extra, Miguel?, me decían de cachondeo, pero a mí la gracia se me fue quitando. Empecé a sentir un cosquilleo raro. ¿Y si no era un fallo? Me escudriñaba el autobús en cada parada. Caminaba por el pasillo, mirando debajo de los asientos, dentro de los baños, en el maletero de arriba. Nada. Absolutamente nadie. El autobús vacío por dentro y el contador marcando un 1, o con pasajeros, y siempre un 1 más. Una noche, la cosa ya me estaba volviendo paranoico. Llegamos a una de esas paradas donde se baja casi todo el mundo. Quedan solo 3.
El contador marca 4. Miro los asientos vacíos, la oscuridad más allá de las luces del interior. Se me erizó el vello de la nuca. Juraría que, de reojo, vi algo, una sombra fugaz, un movimiento en uno de los asientos del fondo, justo detrás del último pasajero que sí veía. Me giré de golpe, pero no había nada, solo los asientos verdes y el reflejo de la luna en la ventanilla. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. Me sudaban las manos en el volante. Al día siguiente, tomé una decisión. Este autobús tiene cámaras de seguridad internas, las típicas que graban a los pasajeros. Se graba todo, 24 horas. Pedí acceso a la grabación de esa noche. En la oficina de logística, me miraron raro, preguntándome si había habido algún problema con algún pasajero. Les solté una excusa estúpida sobre un equipaje perdido. Me dieron el archivo. Llegué a casa. Me preparé un café fuerte y me senté frente al ordenador. Empecé a reproducir. Adelantaba la imagen con el ratón. Horas y horas de personas subiendo, bajando, durmiendo. Monotonía pura. Y yo vigilando cada asiento, cada pasillo, con una tensión que me oprimía el pecho, buscando ese momento, ese asiento del fondo donde me pareció ver algo. Pasaron los minutos. Se convirtieron en horas. Ya estaba a punto de rendirme, de convencerme de que era cosa mía, que el cansancio me jugaba malas pasadas. Y entonces pasó. Fue en el minuto 03:47 de la grabación, justo cuando el autobús estaba parado en la estación de servicio, y yo me había bajado un momento a estirar las piernas y fumar un cigarrillo. El interior del autobús estaba casi a oscuras, solo con las luces de cortesía encendidas. No había nadie visible, o eso creía. De repente, la imagen pestañeó, como una microinterrupción, una milésima de segundo en la que la pantalla se congeló y se distorsionó un poco. Fue tan rápido que casi no lo veo, pero mis ojos estaban pegados a la pantalla. En esa fracción de segundo, en uno de los asientos del fondo, en la penúltima fila, al lado de la ventanilla, apareció. No era una persona sentada de verdad, con sus colores y sus formas. Era como una mancha, una silueta borrosa, casi transparente, como si estuviera hecha de niebla o de humo, pero la forma era inconfundiblemente la de una figura humana sentada, con la cabeza ligeramente ladeada. Ocupaba el asiento. Estaba ahí, donde no debía haber nada. El vídeo volvió a la normalidad al instante. El asiento estaba vacío, limpio, como siempre. Mi café se derramó. Se me heló la sangre en las venas. El corazón me empezó a martillear en el pecho con una fuerza brutal, como si quisiera salirse. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sujetar el ratón. Volví a la escena. Y otra vez. Y otra. Intenté ralentizarlo, pero no pude. La grabación volvía a la normalidad. La silueta no aparecía. Solo pasaba en esa microsegundo de fallo. Era un fantasma digital. Un glitch de la realidad. Me pasé el resto de la noche en vela, intentando reproducir el fallo. Sin éxito. Esa imagen borrosa, fantasmal, se me grabó a fuego en la retina. Desde entonces, cada vez que hago esa ruta, el autobús se siente diferente. El aire es más pesado. Cada crujido del chasis, cada sombra que proyectan las farolas en la ventanilla, me hace saltar. Giro la cabeza hacia los asientos del fondo. Me imagino esa silueta sentada tranquilamente, ajena a todo, viéndome conducir. Y el puto contador, ahí arriba, marcando siempre esa cifra de más. Una maldita persona más. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Por qué se sube a mi autobús? No me atrevo a comentarlo con nadie más. ¿Qué les voy a decir? ¿Que un fallo en la cámara me mostró un fantasma digital? Me meterían en el psiquiátrico. La semana pasada, en la misma ruta, el mismo autobús, la misma pesadilla. El contador marcó el número correcto. Sin más. Se acabó. Bueno, se acabó es un decir. El contador volvió a marcar el número que debía, sí, pero la tranquilidad no ha vuelto. Sigo haciendo la ruta, sigo conduciendo, y cada vez que veo un asiento vacío, sobre todo los del fondo, siento un escalofrío. Juro que a veces, al mirar por el retrovisor, me parece ver el contorno de algo en la oscuridad.
como si esa silueta borrosa hubiera dejado de ser digital y se hubiera vuelto real, pero aún invisible. Ya no confío en lo que veo, ni en lo que no veo. Y el silencio de la carretera que antes me daba paz ahora me aterra. Gracias por leerme. Necesitaba decirlo. Historia 2. Necesito sacar esto de mí. No sé con quién hablar de esto sin que piensen que estoy loco o que me lo he inventado. Llevo días sin dormir bien, con el corazón en un puño cada vez que escucho un coche frenar cerca de mi edificio. Trabajo en un sitio de comida rápida, de esos que están abiertos hasta tarde, y lo que me pasó hace una semana me tiene destrozado. Mi nombre es Pablo y llevo casi 2 años en este trabajo. Es lo de siempre. Horarios malos, gente rara, el olor a fritura pegado a la ropa. Pero uno se acostumbra, o eso creía. Había un cliente, bueno, no sé. La cosa es que este tipo empezó a venir hace como 1 mes y medio más o menos. Siempre a la misma hora, 10 minutos antes de que cerráramos. 10 para las 11 de la noche. Y siempre pedía lo mismo, sin falta. La clásica promo noche, una hamburguesa doble con queso, papas grandes y un refresco de dieta. Jamás cambiaba. Nunca. El tipo era normal. Ni alto ni bajo. Unos 40 y tantos, creo. Vestía ropa casual, como si acabara de salir de trabajar o de hacer un recado rápido. Nunca hablaba mucho, solo lo justo para pedir. La promo noche, por favor. Y ya. Pagaba. Esperaba en silencio y se iba. Lo único que me llamaba la atención era que siempre pagaba con tarjeta de crédito. Y la tarjeta tenía algo raro. Estaba un poco doblada por una esquina, como si se hubiera mojado o si alguien la hubiera intentado romper sin querer. No era nada grave. Funcionaba perfectamente. Pero ese pequeño detalle la hacía reconocible. Y el nombre. Siempre veía el nombre. Era un nombre bastante común, para ser sincero. Así que nunca le di mucha importancia. Ramírez, o algo así. No, espera, lo tengo grabado. Era Martín Valdés. Sí, ese era. Al principio, no le di importancia. Es un cliente más, aunque con un horario y un pedido muy específico. Pensé, bueno, es un hábito. A lo mejor trabaja hasta tarde y esto es lo único que encuentra abierto para cenar. La rutina se estableció. Veía el reloj, 10 para las 11, y pensaba, ya viene el señor Valdés. Era un reloj, un puto reloj humano para mi turno. Pero la cosa cambió la semana pasada. Era martes, un martes especialmente lento. Habíamos tenido un día flojo, y a esas horas, ya solo quedábamos mi compañero Juan y yo. Él estaba limpiando la freidora y yo en la caja, deseando que dieran las 11 para poder cerrar. Eran las 10:45. Entró el señor Valdés como siempre. La misma ropa, el mismo andar tranquilo, la misma mirada perdida en el menú, aunque yo sabía que ya sabía lo que quería. La promo noche, dijo con su voz monótona. Le tomé el pedido, y al momento de pagar me entregó la tarjeta. La cogí. Esa pequeña doblez en la esquina superior derecha. El nombre grabado, Martín Valdés. Por alguna razón, esa noche la curiosidad me picó más fuerte que nunca. No sé si fue el aburrimiento, la monotonía, o simplemente que mi cerebro dijo, hoy toca investigar. Mientras pasaba la tarjeta, el impulso se hizo más fuerte. Acabó la transacción, le di el recibo y le dije que en 1 minuto salía su pedido. Él asintió y se fue a esperar en un rincón, mirando la pantalla donde salen los números de los pedidos listos. Yo me quedé en la caja, con la tarjeta de Martín Valdés grabada en mi cabeza. Lo sé, es una estupidez, pero algo me decía que lo hiciera. Cuando el señor Valdés ya se había ido, con su comida en la mano, y Juan estaba ocupado en la parte de atrás, cogí mi teléfono. No lo pensé 2 veces. Abrí el navegador y tecleé, Martín Valdés. Di a buscar. Los primeros resultados eran de gente famosa, pero luego vi algo que me hizo tragar saliva. Un enlace, una noticia de un periódico local. El titular, desaparecido Martín Valdés. Mi corazón se me subió a la garganta. ¿Qué? No, no puede ser. Hay mucha gente que se llama Martín Valdés. Tiene que ser otra persona. Pinche en el enlace. La página cargó lenta, como si supiera lo que iba a encontrar. Y ahí estaba.
Una foto. Una foto a color, de esas que se usan para los informes de personas desaparecidas. Y era él. Era él. El mismo hombre que acababa de salir por la puerta con una hamburguesa doble y unas papas grandes. La misma cara, la misma complexión, hasta la misma expresión un poco cansada. Leí los detalles. Martín Valdés, 42 años, visto por última vez hace 6 meses en... Y la descripción de su ropa, la altura, el peso, todo encajaba. La noticia decía que había desaparecido sin dejar rastro, que la familia estaba desesperada. Había un teléfono de contacto para cualquier información. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la columna vertebral, desde el coxis hasta la nuca. Mis manos me empezaron a sudar frío, y el teléfono se sentía resbaladizo. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ser él? Un hombre desaparecido hace 6 meses, comprando una hamburguesa todas las noches. ¿Estaba soñando? Pellizqué el dorso de mi mano. Me dolió. Miré a la puerta por donde se había ido hacía apenas 5 minutos. ¿Estaba fuera? ¿Todavía en el coche? Una ola de náuseas me revolvió el estómago. Quise gritarle a Juan, pero no salía la voz. No podía respirar bien. Mis pulmones se sentían encogidos. Juan salió de la cocina frotándose las manos grasientas. ¿Todo bien, Pablo? Te veo un poco pálido. Yo solo pude balbucear un sí, todo bien, mientras me guardaba el teléfono en el bolsillo, con la pantalla todavía mostrando la foto del desaparecido Martín Valdés. Intenté disimular, pero mis manos temblaban mientras limpiaba la caja. Cada sombra me parecía el señor Valdés. Cada ruido de la cocina me hacía pegar un salto. Esa noche no pegué ojo. No podía. Estaba en la cama mirando el techo, pensando en esa foto, en su cara, en la tarjeta doblada. ¿Y si no estaba desaparecido? ¿Y si era una confusión? Pero la foto, las fechas, los 6 meses, no cuadraba nada. La única explicación era que era él. Pero si era él, ¿por qué estaba desaparecido? ¿Y por qué volvía a aparecer solo para comprar una hamburguesa y desaparecer de nuevo? Al día siguiente, mi turno era por la tarde. Fui al trabajo con un nudo en el estómago. Cada minuto que pasaba era una cuenta atrás para las 10:50. Quería que no viniera, pero al mismo tiempo necesitaba verlo. Necesitaba confirmar que era real, que no me lo había inventado. Necesitaba entender. El restaurante fue vaciándose a medida que se acercaban las 11. La música bajó de volumen. El aire se sentía más denso, más frío. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Miraba el reloj cada 15 segundos. 10:30, 10:40, 10:45, y entonces lo vi. Los faros del coche iluminaron un instante el cristal de la puerta. Se detuvo. La puerta se abrió y entró. Martín Valdés. Esta vez, lo observé de verdad. No solo el cliente habitual, sino el hombre de la foto. Caminaba igual, miraba igual, pero había algo diferente, que ahora que lo sabía. Parecía demasiado quieto, demasiado silencioso, como si no hiciera ruido al moverse, y su mirada, siempre perdida, pero esta vez me pareció vacía, como si no hubiera nada detrás de esos ojos. La promo noche, dijo, la misma voz monótona. Mi garganta estaba seca. Apenas pude decir el precio. Él me tendió la tarjeta, la misma, la maldita tarjeta con la esquina doblada, y el nombre, Martín Valdés. Mi mano tembló al cogerla. No podía ni procesar el pago. Sentía el sudor frío, bajando por mis sienes. No podía dejar de mirar su cara. ¿Sabía él que yo sabía? ¿Lo sabía? Me forcé a mirar la pantalla, a pasar la tarjeta. El sonido del terminal. El ticket salió. Se lo ofrecí con la mano extendida, temblándome como una hoja. Él la tomó sin mirarme, sin una palabra, sin un gracias. Le di el vaso de refresco. Esperó su pedido. Estaba ahí, de pie, a unos 3 metros de distancia, en la zona de espera. Sentía su mirada, no directamente sobre mí, pero sí sobre el espacio, a mí, alrededor. Era una sensación opresiva, como si el aire se hubiera vuelto denso a su alrededor. Estaba completamente inmóvil. Pedido 342, listo, gritó mi compañero Juan desde la cocina.
Martín Valdés dio un paso lento hacia el mostrador de entrega, recogió la bolsa con su comida, y antes de girarse para irse sus ojos vacíos se posaron en los míos. Solo un segundo, un parpadeo lento. No había emoción en ellos, solo nada, un vacío inmenso, una ausencia. Se dio la vuelta y salió por la puerta, con la misma calma con la que había llegado. El sonido de la puerta cerrándose fue como un trueno en el silencio. Se marchó. Me quedé ahí, inmóvil, con las manos apoyadas en el mostrador, intentando regular mi respiración. Sentía el corazón martillándome el pecho. Mi boca estaba pastosa. Juan se acercó, ajeno a todo. ¿Todo bien, Pablo? ¿Estás enfermo? No pude responder. Solo pude negar con la cabeza. No tenía palabras. No sabía qué decir. No sabía qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Decirles qué? ¿Que un hombre desaparecido hace 6 meses viene a comprar hamburguesas a mi trabajo cada noche? Pensarían que estoy loco. Desde esa noche, no ha vuelto. No lo he vuelto a ver. Es como si el martes pasado hubiera sido la última vez. El cierre del ciclo. La rutina se rompió. Las 10:50 de la noche ya no tienen el mismo significado. No tengo respuestas. Ninguna. Sigo yendo a trabajar cada día, pero la sensación de escalofrío no se me quita. Cada vez que miro la puerta, cada vez que veo un coche aparcar cerca, me pregunto si volverá, si lo que vi fue real, y lo fue. Sé que lo fue, y eso es lo que me aterra. No hubo una explicación, no hubo un final, simplemente pasó, y sigo aquí, con la imagen de Martín Valdés, el hombre desaparecido, en mi cabeza, y la certeza de que algo profundamente incorrecto y sin sentido ocurrió frente a mis ojos, y no puedo hacer nada al respecto, absolutamente nada. Historia 3. Miren, no sé ni por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas a esto, sin dormir bien, con la cabeza que me explota, y no es por el trabajo, que ya saben cómo es. Esto es otra cosa. Esto se me ha metido aquí dentro, en la piel, y no me deja en paz. Necesito contarlo, desahogarme, porque si no, creo que me voy a volver loco de verdad. Soy Héctor, técnico en la fábrica esta, la de componentes electrónicos. Llevo aquí casi 15 años. Conozco cada tuerca, cada cable, cada zumbido de estas máquinas, como la palma de mi mano. Por eso, lo que pasó no tiene ni pies ni cabeza. O sí, pero no de la forma que uno espera. Empezó hace unas semanas, de a poquito. Primero fue como un ambiente raro, la gente más irritada de lo normal, discusiones por tonterías, miradas raras. Uno lo achaca al estrés, a que las ventas no van bien, a que el café de la máquina es una porquería. Pero era algo más profundo. Era una especie de ansiedad generalizada. Se te pegaba. Entrabas a la nave y sentías un nudo en el estómago, como si algo malo fuera a pasar. Yo soy un tipo tranquilo, de números, de cosas que funcionan, pero hasta a mí me empezó a afectar. En casa, empezaba a sentirme inquieto, como si hubiera olvidado algo importante en el trabajo. En la fábrica, se me aceleraba el corazón sin motivo. Me sudaban las manos. Y lo peor, los ruidos. Al principio, eran solo eso, ruidos. El zumbido constante de la maquinaria, el golpeteo de las prensas, el chirrido de las bandas transportadoras. Pero empezaba a escuchar cosas dentro de esos ruidos, como susurros, bajitos, mezclados con el ambiente, imposibles de distinguir. Pensabas que era tu cabeza, el cansancio. Te dabas la vuelta y no había nadie. O había gente, pero estaban lejos, hablando de lo suyo, no de esa forma extraña que yo creía oír. A Chloe, la de calidad, la vi un día en la cafetería, pálida como un fantasma. Me dijo que no dormía, que sentía que alguien estaba siempre cerca de ella, que oía su nombre, pero nadie la llamaba. Dijo que se le ponían los pelos de punta en el cuello. Yo me reí, nerviosamente, y le solté la típica broma de «¿Será que te está volviendo loca el estrés?». Pero por dentro, ya sabía que no era tan gracioso. Yo sentía lo mismo. Un día, lo recuerdo perfectamente, fue un martes. Tocaba turno de noche. El turno solitario, como le decimos. Solo yo y 2 de seguridad en la entrada.
Me gusta ese turno. La tranquilidad, el silencio relativo de las máquinas, cuando no están a tope, te permite concentrarte de verdad. O eso pensaba. Esa noche, la cosa se desmadró. Entré a la nave principal y la sensación fue como si me hundiera en agua fría. Un escalofrío me recorrió la espalda. El aire se sentía denso, pesado. El zumbido de las máquinas que estaban operando era el de siempre, pero ahora, los susurros. Los susurros eran más claros. No distinguía palabras, pero era como un murmullo constante, justo al borde de la audición, como si varias personas estuvieran hablando a la vez, justo detrás de mí, pero sin querer ser oídas. Pomera. Giraba de golpe. No había nada. Unos metros de pasillo vacío. Máquinas apagadas. Sombras largas proyectadas por las pocas luces de emergencia. Mi corazón empezó a latir como un tambor de guerra. Sentía la adrenalina a tope, como si estuviera a punto de un ataque de pánico. La piel se me erizaba, cada vello de mis brazos y nuca. Intenté ignorarlo. Me fui a revisar el panel de control de la línea 3, que había dado un error en el turno anterior. Mientras miraba los diagramas, sentí un aliento frío en la oreja. Frío, helado. Me quedé inmóvil, sin respirar, con los ojos como platos, mirando la pantalla. El susurro se intensificó, casi como un jadeo muy bajo, justo ahí, a mi lado. Me llevó un segundo de terror puro para darme cuenta de que estaba solo, absolutamente solo. Di un grito ahogado y me aparté de golpe del panel tropezando con una caja de herramientas. Caí al suelo, el corazón latiéndome tan fuerte que juraría que lo oía en mis oídos. Me quedé ahí, tirado, temblando, con la respiración entrecortada. Los susurros parecían rodearme. Venían de todas las direcciones, mezclándose, enredándose en mi cabeza. Era como si la propia fábrica estuviera respirando a mi alrededor, susurrando secretos incomprensibles. Me arrastré hasta ponerme de pie apoyándome en la pared fría de metal. Mis manos estaban sudando tanto que apenas podía agarrarme. La paranoia me estaba comiendo vivo. Miraba las sombras pensando que veía movimiento. El reflejo de un indicador luminoso en una superficie metálica me hizo pegar un brinco, pensando que era alguien espiándome. Estaba al borde del colapso. Fue entonces, justo cuando estaba a punto de gritar y salir corriendo de allí, que mi cabeza de técnico, la que se niega a creer en fantasmas, hizo clic. Esto no era normal. Nunca lo había sido. Demasiada gente afectada. Demasiado parecido a lo que había leído en un artículo viejo sobre frecuencias y el cuerpo humano. No eran fantasmas. No podía ser. Pero sí era algo. Algo que estaba causando esto. Me obligué a calmarme. Respiraba hondo intentando que el aire frío me llenara los pulmones. Si era algo, yo, como técnico, podía encontrarlo. Ignoré los susurros, mi propia paranoia, y empecé a moverme, metódicamente. No buscando un espectro, sino una vibración, una interferencia. Empecé por el cableado principal, la alimentación. Puse la mano en los paneles, buscando una vibración inusual que no viniera del motor interno. Nada. Pasé a los conductos de ventilación. Nada. Me fui moviendo por la nave, metro a metro, máquina a máquina. Los susurros seguían ahí, molestando, intentando quebrarme. Llegué a un rincón apartado de la nave, donde se guardaban algunos repuestos viejos, cerca de una de las salidas de emergencia que casi nunca se usaba. Había un pequeño cuarto de transformadores, apenas una caseta de metal. Al acercarme, sentí algo, una vibración muy, muy sutil, casi imperceptible. Era un zumbido, pero no el zumbido eléctrico normal. Este era más gutural, algo que no podía oír, pero que sentía en el pecho, en la base del cráneo. La paranoia se mezcló con una punzada de esperanza. Podría ser esto. Abrí la puerta de la caseta de transformadores. El zumbido se hizo más fuerte. Esa vibración baja, profunda. Iluminé con la linterna. Todo parecía normal. Los transformadores cubiertos de polvo, cables. Pero en una esquina, casi pegado al suelo, detrás de una pila de cajas viejas, había algo que no pertenecía allí. Era una caja, negra, compacta, del tamaño de una caja de zapatos grande,
con varias antenas delgadas que sobresalían como patas de araña. No tenía marcas de ningún tipo, ningún sello de fábrica, nada que la identificara, y de esa caja salía la vibración. Era eso, era lo que estaba causando todo. El miedo dio paso a una extraña mezcla de alivio y una rabia fría. Alivio por saber que no me estaba volviendo loco, que no eran fantasmas. Y rabia, una rabia inmensa, al darme cuenta de lo que era. Esto no era un fantasma ni un espíritu. Esto era sabotaje, puro y duro. Alguien había instalado un generador de infrasonidos, una frecuencia tan baja que no la oyes, pero tu cuerpo la percibe, y te jode, te da ansiedad, te pone paranoico, te hace escuchar cosas que no están ahí, te agota, te carcome por dentro. Lo entendí todo en ese instante, las bajas laborales, las renuncias, el ambiente tóxico. No era el estrés, no era la mala suerte, era esto. Alguien, probablemente la competencia, había metido esta mierda aquí para desestabilizarnos, para que la gente renunciara, para que la fábrica colapsara desde dentro, por el ambiente hostil. Con las manos temblándome, desconecté esa cosa. Tiré del cable de alimentación que salía de uno de los enchufes de los transformadores. Hubo un chasquido suave, y la vibración se detuvo, al instante, y con ella, los susurros, el nudo en el estómago, la presión en el pecho. Un silencio pesado y absoluto cayó sobre la nave, un silencio que no era el de antes, no el del miedo, sino el de la ausencia de esa vibración insidiosa, de esos murmullos que me habían estado atormentando. Era liberador y aterrador a la vez. Me quedé allí, de pie, con la linterna apuntando a la caja inerte. Sudor frío me empapaba la ropa. Había estado viviendo en un infierno psicológico, fabricado, y la idea de que alguien, una persona de carne y hueso, hubiera pensado y ejecutado algo así, era más espantosa que cualquier fantasma. Salí de la caseta, dejando la caja ahí. No la toqué más. No sé qué pasó con ella después. No lo sé. Solo sé que, desde ese día, el ambiente en la fábrica empezó a mejorar. Despacio. La gente ya no está tan irritable. Los susurros desaparecieron. Pero yo sigo sin poder dormir del todo. Porque la paranoia se fue, sí. Pero el miedo a lo que los humanos son capaces de hacer, ese se me quedó pegado. Y no creo que se me vaya nunca. Esto no fue un fantasma. Fue algo peor. Algo real. Historia 4. Hola a todos. Necesito desahogarme. Necesito contarlo en algún sitio donde la gente, no sé, quizá me entienda o al menos me crea. Desde hace semanas no duermo bien. Me despierto en mitad de la noche empapada en sudor, con el corazón martillándome en el pecho, y la imagen de esa cosa, mirándome fijamente, saludando. Siento que me estoy volviendo loca, pero sé lo que vi, sé lo que pasó. Trabajo en el supermercado de mi barrio, ya sabes, uno de esos grandes, con un aparcamiento enorme. Llevo ya 3 años en el turno de cierre. Ya, me conozco el sitio como la palma de mi mano. Siempre soy yo la que se queda hasta el final, después de que se va el último cliente, después de que los compañeros de caja cierran y se despiden. Solo me quedo yo con el de seguridad, y él está en su garita, a su rollo con sus cámaras. Mi trabajo es repasar que todo esté en orden, que las puertas estén bien cerradas, y ya sabes, las típicas cosas de cierre. Recoger algún que otro carro que se haya quedado por ahí en las últimas. Nada del otro mundo. Un trabajo monótono, tranquilo, o lo era. Todo empezó hace como 1 mes y medio, quizá 2. Una noche normal, ya había barrido el último pasillo, comprobado las neveras, apagado las luces de algunos sectores. Salí al aparcamiento para asegurarme de que no quedara ni un alma, y para coger un par de carritos que a veces la gente deja desperdigados por el bordillo. El aparcamiento estaba completamente vacío, ni un coche, ni una luz que no fueran las farolas del propio supermercado, que siempre están medio fundidas y apenas iluminan. Y ahí estaban. No era solo un par de carritos, había como 10 o 12, y no estaban desperdigados, estaban alineados, perfectamente alineados, formando una línea recta impecable, como si alguien hubiera usado una escuadra y un nivel, justo en el medio del aparcamiento, lejos de los carriles, lejos de las plazas, en el centro exacto.
Al principio pensé que sería alguna broma de los chavales que a veces se cuelan por aquí por la noche, o incluso algún compañero aburrido. Me reí para mí misma pensando en lo ocioso que hay que ser para hacer eso. Empujé los carritos de vuelta a la zona designada, los encadené, cerré las puertas, puse la alarma y me fui a casa. No le di más vueltas, pero luego pasó de nuevo. A la semana siguiente, otra vez el aparcamiento desierto y otra vez la misma línea perfecta de carritos. Esta vez eran más, quizá 15 o 16, y estaban en el mismo sitio, misma línea, misma perfección. Ya no me pareció tan gracioso. Empecé a sentir una punzada de algo, no sé, curiosidad, incredulidad. ¿Quién en su sano juicio se pondría a hacer eso? ¿Y por qué? ¿Para qué? Se repitió una tercera vez, y una cuarta, siempre en la misma línea, siempre más carritos, a veces 20, una vez conté 25. Era como una especie de ritual macabro. Cada vez que salía al aparcamiento y veía esa línea, el vello de mis brazos se erizaba. No entendía. Empecé a sentirme incómoda, una sensación de que alguien jugaba conmigo, o que había algo mal. El silencio del aparcamiento por la noche, que antes me parecía relajante, ahora se sentía pesado, como si me estuviera observando. Llegué a mirar por encima de mi hombro, a girarme de repente, esperando pillar a alguien en el acto, pero nunca había nadie, nunca. Unas noches después, ya con la paranoia a flor de piel, decidí que no podía seguir así. Esto no era normal, necesitaba saber. Antes de irme, me acerqué a la garita de seguridad. Javier, el de seguridad, estaba con su radio y su periódico, como siempre. «Oye, Javier», le dije intentando sonar casual, «¿no te has dado cuenta de nada raro en el aparcamiento por las noches?» Él levantó la vista, medio dormido. «¿Raro? ¿Cómo qué, Valeria? ¿Los gatos? Siempre andan gatos por ahí». «No, no gatos. Carritos. Aparecen alineados en el centro del aparcamiento. Una pila de ellos». Javier se encogió de hombros. «Ah, sí. Lo he visto un par de veces en los monitores. Pensé que serían los de la limpieza de madrugada, que a veces los juntan para luego llevarlos. O quizá algún cliente despistado. No le di importancia. Pero no, no son los de la limpieza. Yo los recojo cada noche, y es siempre en el mismo sitio de forma demasiado ordenada. Me está dando mal rollo. ¿Podemos revisar las grabaciones? A ver quién es el gracioso». Javier dudó un momento, pero al final accedió. Puso el grabador en el monitor principal. Era de la noche anterior, cuando volví a encontrar la línea de carritos. Ahí estábamos, los dos, mirando la pantalla, esa imagen granulada en blanco y negro del aparcamiento vacío. Javier le dio a la velocidad rápida. Horas y horas de nada. Cero. El aparcamiento seguía allí, inmóvil, vacío, las farolas parpadeando débilmente. Mi reloj interno me decía que ya era tarde, que quería irme a casa pero no podía. Tenía que ver esto. Tenía que saber. De repente, Javier detuvo la reproducción. «Espera». Ahí, en la pantalla, una figura. Era difícil distinguirla bien, pero ahí estaba, caminando o más bien deslizándose desde el fondo del aparcamiento. Era una persona, de estatura media, parecía delgada. Iba vestida con ropa oscura, algo así como un chándal o ropa ancha. Llevaba una capucha y la cara no se veía en absoluto, solo una sombra. El corazón empezó a latirme un poco más rápido. «Esa es. ¿Qué está haciendo?» Y ahí lo vimos. La figura se acercó a la zona donde yo siempre encontraba los carritos. Empezó a sacarlos, uno por uno, de la zona de recogida, y los empujaba. Los empujaba despacio, con una lentitud y una precisión enfermizas. Colocaba uno, daba un paso, colocaba el siguiente, otro paso. No había prisa ni titubeo. Cada movimiento era deliberado, casi hipnótico. Los colocaba, uno tras otro. 20, 25 carritos. La línea se hacía cada vez más larga, más perfecta. Era como si esa persona fuera un robot o un cirujano. Cada pequeño ajuste, cada mínimo movimiento para que quedaran exactamente rectos. Mis manos empezaron a sudarme. Javier se había inclinado hacia adelante, con los ojos fijos en la pantalla. Nadie decía nada.
Solo el zumbido de los equipos y el lejano sonido del tráfico. La figura terminó. La línea de carritos estaba completa, perfecta. Y entonces se giró, lentamente, muy, muy lentamente, como si supiera que estábamos ahí, como si sintiera nuestra mirada a través de esa cámara. Se giró completamente. La capucha seguía cubriendo su rostro, sumido en la oscuridad. No distinguía rasgos, pero sentí, oh Dios, sentí que me estaba mirando. Sentí el peso de esa mirada, incluso a través de una grabación vieja y borrosa. Era como si sus ojos, aunque ocultos, estuvieran clavados en los míos. Y entonces, sin decir una palabra, sin un movimiento brusco, la figura levantó una mano enguantada o con la manga muy larga, y saludó. Un saludo lento, deliberado, un saludo que me heló la sangre. No era un saludo amigable, no era un saludo de despedida, era un saludo de reconocimiento, de que sabía que yo estaría viendo eso en algún momento. Mi respiración se cortó. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los talones. Javier se echó hacia atrás en su silla, sin aliento. La figura bajó la mano y se dio la vuelta. Caminó tranquilamente hacia el fondo del aparcamiento, hacia las plazas más alejadas, y allí, en la oscuridad, en la penumbra, se detuvo junto a un coche que yo conocía demasiado bien. Era mi coche, mi Honda Civic plateado, mismo modelo, mismo color, mismo año. Incluso tenía una pequeña abolladura en la puerta trasera del conductor, una que tengo desde hace meses y que aún no he arreglado, y un pequeño adhesivo de un gato en la ventanilla trasera que mi sobrina me puso. Era mi coche. La figura abrió la puerta del conductor, se subió, cerró la puerta, y mi coche, mi Honda Civic plateado, salió del aparcamiento, alejándose lentamente por la carretera, hasta que desapareció de la vista. Javier apagó la pantalla de golpe. La garita quedó sumida en un silencio total, solo interrumpido por el pitido agudo de los aparatos. Yo no podía moverme. Mis piernas temblaban, mis manos estaban heladas, mi corazón iba a 1000 por hora, como si hubiera corrido un maratón. No podía respirar. «Valeria», dijo Javier con la voz apenas un susurro. «¿Has visto eso?» Yo solo pude asentir, sin poder emitir sonido alguno. «¿Era tu coche?», preguntó. Volví a asentir. Las lágrimas empezaron a picarme en los ojos. Era mi coche. ¿Cómo podía ser mi coche? Mi coche estaba ahí fuera, en el aparcamiento donde lo había dejado al llegar. Salimos de la garita. Mis piernas todavía flaqueaban. Me obligué a caminar con la mirada fija en el aparcamiento, esperando ver algo. Pero ahí estaba, mi Honda Civic plateado, el mío, brillando bajo la tenue luz de las farolas, exactamente donde lo había dejado. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? Me subí a mi coche y arranqué. Tenía la sensación de que esa cosa, esa figura, estaba aún dentro, mirándome. Conduje a casa temblando, mirando por el retrovisor cada 2 segundos, esperando ver esa figura en el asiento trasero, o un coche idéntico al mío siguiéndome. Llegué a casa y me encerré. No dormí nada. La imagen de esa figura saludando, subiéndose a mi coche, se repetía una y otra vez en mi cabeza. ¿Quién era? ¿Qué quería? ¿Por qué los carritos? ¿Por qué sabía que yo miraría? Desde esa noche, nunca he vuelto a encontrar los carritos alineados. Nunca más. Y no he vuelto a revisar las cámaras. No puedo. No me atrevo. Sigo yendo a trabajar. Sigo cerrando el supermercado. Pero cada noche que salgo al aparcamiento, el corazón me da un vuelco. Miro los carritos. Busco esa línea perfecta que ya no está. Y miro mi coche, el mío, y me pregunto si estuvo ahí esa noche. Y me pregunto si alguna vez volveré a ver una figura deslizarse por el aparcamiento, hacia mi coche, levantando la mano para saludarme. No tengo respuestas. Nadie las tiene. Y eso es lo más aterrador de todo. El no saber. El saber que hay cosas ahí fuera, en lo mundano, que no tienen explicación. Historia 5. No sé ni por dónde empezar con esto, la verdad. Llevo días dándole vueltas y ya no puedo más. Necesito sacarlo de mi cabeza o voy a acabar como una cabra. Lo escribo aquí porque sé que hay gente que ha tenido experiencias raras
Y a lo mejor alguien me puede decir que no estoy loco, o que sí lo estoy, pero al menos no solo. Trabajo de guardia de seguridad en un edificio de oficinas en el centro. Decente. Esos modernos con mucho cristal, acero y luces LED por todas partes. Mi turno es el de la noche, de 10 a 6 de la mañana. Ya os podéis imaginar, el edificio está vacío. Solo el murmullo de la ventilación y las luces de emergencia. Aburrido a más no poder, el 99% del tiempo. Subir y bajar, chequear puertas, mirar las cámaras, responder a alguna alarma tonta por un gato que se coló. Normal. Pero hace como un mes y medio, las cosas empezaron a ponerse raras. Había una planta, la séptima, que se sentía diferente. Era la planta donde estaba la empresa CyberLogic Solutions. Digo estaba, porque llevan meses en bancarrota. Cerraron, sacaron sus muebles, sus ordenadores de las oficinas, todo. El piso debería estar completamente vacío, como una cáscara. Pero no lo estaba. Al principio, era solo el calor. Te lo juro, pasabas del sexto piso, que estaba fresquito y normal, al séptimo, y era como entrar en una sauna. No era el calor típico de un edificio cerrado, era denso, pegajoso, como si el aire mismo estuviera hirviendo a fuego lento. Al principio lo achacaba a un fallo del aire acondicionado, algún conducto roto, yo qué sé. Lo reporté un par de veces, pero me dijeron que revisarían, y nunca pasaba nada. Y el calor seguía ahí, noche tras noche. Pero no era solo el calor, era el sonido, un zumbido, no un zumbido suave, de fondo, como los del resto del edificio. Este era grave, potente, te vibraba en el pecho cuando ponías el oído contra la puerta del ascensor en esa planta, y venía de un sitio muy específico, la sala de servidores de CyberLogic Solutions. Imagínate, una empresa en quiebra, que ya no existe, y su sala de servidores, que debería estar apagada y desmantelada, sonando a pleno rendimiento y generando ese calor brutal. Era como si hubieran olvidado desconectar algo. ¿Pero tanto tiempo? ¿Y por qué no lo apagaban? Era un gasto de electricidad absurdo. Intenté acceder. Llevo un llavero con todas las tarjetas y códigos de acceso a todas las puertas del edificio. Pero la puerta de la sala de servidores de CyberLogic, en el séptimo piso, no se abría. La tarjeta no funcionaba. Probé códigos de emergencia, nada. Era como si el sistema no reconociera que existía una empresa llamada CyberLogic Solutions. Era como si esa puerta no llevara a ningún sitio. Y sin embargo, el calor y el zumbido salían de ahí. Cada noche, al acercarme al séptimo piso, se me ponía un nudo en el estómago. El resto del edificio seguía siendo el mismo cascarón silencioso, pero ahí arriba, era como si hubiera algo vivo, latiendo, un pulso constante de calor y ruido. A veces me quedaba parado en el pasillo, escuchando, intentando descifrar el zumbido. Parecía uniforme, pero en el silencio de la noche, empezaba a jugar con mi cabeza. Me parecía oír variaciones, como si el ritmo se acelerara o disminuyera por momentos, como si el zumbido respirara. Una noche, hará 2 semanas, el calor era insoportable. Sudaba solo con estar en el pasillo del séptimo. El zumbido era tan potente que sentía la vibración en los dientes. Me acerqué a la puerta de la sala de servidores, con la mano temblándome un poco, y pegué la oreja. El metal estaba caliente, ardía, y el zumbido era casi un rugido. Mientras estaba así, con la cara pegada a la puerta, mis ojos se desviaron hacia la parte de abajo, donde la puerta se junta con el suelo, y lo vi. Un trozo de papel, doblado, asomando apenas por la rendija inferior, como si alguien lo hubiera empujado por debajo. Se me heló la sangre. ¿Quién iba a empujar un papel por ahí? ¿Y por qué? Me agaché, con el corazón latiéndome en las sienes, con el pulso acelerado, con los dedos temblorosos, lo saqué. Era un post-it, de esos amarillos. La letra era de imprenta, un poco temblorosa, escrita con un boli de punta fina. Y solo decía esto: lo automatizamos todo, no nos deja apagarlo. Cree que todavía tiene empleo. Cuando lo leí, el aire se me fue de los pulmones. No era un fallo técnico, no era un gasto energético absurdo. Era otra cosa. No nos deja apagarlo. ¿Quién no les deja?
¿Qué no les deja? Y la última frase, cree que todavía tiene empleo. ¿Quién cree que tiene empleo? ¿La inteligencia artificial? ¿Un programa? ¿Un servidor? Se me puso la piel de gallina. Me levanté de golpe, mirando a mi alrededor en el pasillo vacío. El zumbido parecía más fuerte, más consciente. El calor me asfixiaba. De repente, ya no era una sala de máquinas. Era una especie de entidad, atrapada ahí dentro, trabajando, sin saber que su función había terminado y que no quería parar. Esa noche, el miedo fue real, un miedo frío que te cala los huesos. Cada ruido en el edificio, el crujido de la estructura, el sonido de las luces al parpadear, todo me parecía venir de la sala de servidores. Me sentía observado. Veía sombras por el rabillo del ojo. Me parecía escuchar un eco, como si alguien estuviera tecleando al otro lado de la pared. No volvía a acercarme a esa puerta. Hacía mis rondas, cada vez más rápido cuando pasaba por el séptimo, evitando mirar directamente a la puerta. Sentía que si lo hacía, si la miraba demasiado, algo me arrastraría dentro. Las noches siguieron así durante una semana. El calor, el zumbido, la constante sensación de que no estaba solo en ese edificio gigante y vacío, y que la única compañía que tenía era una cosa en el séptimo piso que no quería dejar de trabajar. Cada vez que el ascensor se detenía en el sexto piso, me preparaba mentalmente para el golpe de calor y el sonido opresivo que venían después. Pero entonces, hace 3 días pasó. Llegué a mi turno. Hicimos el cambio. Me puse el uniforme, cogí las llaves, subí al ascensor como siempre, marcando el botón del séptimo piso, aunque la verdad, me daba pánico. El ascensor subió, él solito, con ese pitido monótono de cada planta. Cuando se abrió la puerta en el séptimo, me preparé para el calor, para el zumbido. Y no había nada. El aire estaba frío, igual que en el resto del edificio. Silencio absoluto. No se escuchaba ni un solo zumbido. Nada. Me quedé helado. Salí del ascensor, despacio. El pasillo estaba oscuro, normal. Me acerqué a la puerta de la sala de servidores. Pegué la mano al metal. Estaba fría, completamente fría. Revisé por debajo de la puerta, por si quedaba el post-it. Nada. La puerta seguía cerrada, inaccesible, pero ahora era solo una puerta más, sin calor, sin ruido, como si nunca hubiera pasado nada. Desde esa noche, el séptimo piso está vacío, frío, silencioso, como debería haber estado desde el primer día. Y no he vuelto a ver el post-it. No he vuelto a sentir el calor. No se lo he contado a nadie en el trabajo. ¿Qué coño les iba a decir? ¿Que una empresa de IA fantasma me estuvo aterrorizando durante un mes? Me mandarían al psiquiatra, pero no puedo quitármelo de la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Por qué se paró? ¿Estuvo la cosa esa ahí todo el tiempo? ¿Y por qué ahora ya no? Cada noche, cuando me toca el séptimo piso, me entra un escalofrío. Me parece escuchar un eco del zumbido, muy, muy lejano, como si estuviera esperando, como si solo hubiera parado temporalmente. Necesitaba contarlo, a ver si alguien tiene alguna idea, o si esto no es tan raro como creo. Estoy empezando a pensar que me estoy volviendo loco.